Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal, a este espacio tan querido por mí y espero que también por vosotros, que encontréis aquí, bueno, consejos e información que espero que os guste y os sirva. Hoy os vengo a hablar de la glucosa, cómo mantenerla estable, mantenerla a raya, ¿no? Lo que se suele decir. Voy a empezar por explicar primero el concepto del pico de la glucosa. ¿Qué significa un pico de la glucosa? Bueno, pues un pico de la glucosa no es ni más ni menos que una subida de glucosa muy seguida de una bajada de la glucosa. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente por la ingesta y después la digestión posterior, obviamente, de los hidratos de carbono. ¿Qué hidratos de carbono? En eso hay que centrarse, en qué hidratos, qué tipo de hidratos de carbono. En concreto los simples, es decir, las harinas blancas. Las harinas en general, y me refiero con ello al pan blanco, ¿vale? No al pan integral, a la bollería y el azúcar como tal, los azúcares. Bueno, pues dicho esto, ¿qué ocurre en nuestro organismo cuando pasa esto? Que obligamos al páncreas a que en un muy corto periodo de tiempo, de forma muy inmediata, muy súbita, tenga que estar preparando insulina para solventar ese problema que le estamos creando con esta ingesta, ¿no?, de hidratos de carbono. Así que esto lo que deriva es que tiene que responder con mucha intensidad el cuerpo a la insulina y por tanto acabamos con un bajón de la glucosa bastante importante, lo que llamamos el bajón de la glucosa. Esto repetidamente deriva con el tiempo o que acabemos padeciendo de diabetes si es que no la tenemos. Por eso esta es la principal causa, el no cuidar la dieta durante mucho tiempo, o sea, a lo largo de nuestra vida, no prevenir, pues por eso es importante la prevención, que este vídeo no solamente es para la gente que tenga diabetes, sino también para la gente que no la tiene a modo preventivo, porque el no cuidarse deriva en que de mayores o en una edad un poco más tardía podamos llegar a padecer diabetes tipo 2 por haber sometido durante largos tiempos al páncreas a este trabajo tan arduo que ha tenido que hacer por hacer frente a estas situaciones que le hemos obligado a hacer. Dicho esto, vamos a explicar que hay picos de glucosa que no serían perjudiciales. Este sí que es perjudicial, puede derivar en complicaciones muy graves y muy importantes para la salud, estos picos de glucosa, si mantenemos una dieta que nos derive siempre en picos de glucosa. Por eso hay que mantenerlo a raya. De hecho, por eso cuando tenemos estos picos de glucosa nos acaban poniendo tratamiento, porque son potencialmente peligrosos los efectos nocivos que tienen para la salud, los picos en sí de glucosa. Pero hay algunas ocasiones que estarían más que recomendados. ¿En qué situaciones? Bueno, pues hay dos en concreto. Una es el deporte de alto impacto, de alta intensidad. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis, y ya de paso pues hacemos eco del gran Alberto Contador, del nombre. Pues un ciclista sube una montaña con todo su esfuerzo, y es que ese músculo, ese deporte que está haciendo en ese momento, ese esfuerzo, su músculo necesita glucosa. En ese momento y en esa situación estaría más que indicado tomar glucosa o azúcar para forzar, hasta incluso forzar un pico de glucosa para alimentar al músculo, porque si no la glucosa del músculo se va, porque el cerebro es más prevalece, entonces se va al cerebro y deja el músculo sin ello, y le estaría dando lo que se llama la pájara, es decir, un bajón, estaría debilitado y no podría pedalear y se quedaría, o sea, vamos, sin fuerza en las piernas y no podría seguir. Por tanto, estaría más que indicado. De hecho, este tipo de deportistas que hacen deporte de alto impacto tienen siempre bebidas azucaradas o a base de este tipo de ingredientes o varitas energéticas con mucho azúcar. Ahí lo dejo. Y después la otra situación en la que desde luego veréis que el razonamiento lo vais a razonar fácilmente, una persona que ha tenido una hipoglucemia, por la razón que sea diabética o no lo sea, porque no ha comido mucho tiempo, le ha dado una hipoglucemia, es decir, le ha bajado el azúcar.
pues se ha mareado o perdido. Pues para evitar esos mareos, porque esa pérdida de glucosa, ese bajón de la glucosa puede ser también perjudicial, porque si el cerebro no tiene glucosa, no solamente el músculo, el cerebro si se queda sin glucosa es un desastre, es terrible, es potencialmente peligroso porque el cerebro pierde su función cognitiva. Entonces hay que actuar de inmediato y hay que darle un pico de glucosa, forzar un pico de glucosa, darle azúcar para que tenga un pico de glucosa y se establezca lo que es la glucosa en sangre y evitemos estos efectos secundarios de lo que es la bajada de la glucosa. Estas dos situaciones estaría más que indicado. Dicho esto, vamos a empezar por cómo podemos evitar desde nuestro día a día, desde nuestra dieta, nuestra comida, lo que comemos cada día, cómo podemos evitar estos picos de glucosa a modo preventivo o a modo de como tratamiento si es que lo padecemos ya de diabetes. Bueno, pues lo primero que decir, un truquillo, dos alimentos que os podéis apuntar, que son la canela y el vinagre de manzana. Porque la canela, bueno, de por sí es un gran aliado en el control del azúcar en sangre, es decir, de la glucosa, y después el vinagre de manzana lo que hace es que retrasa la absorción del almidón, es decir, del almidón que proviene, es la harina que proviene de los hidratos de carbono. O sea, los hidratos de carbono están hechos de almidón, es su composición. El almidón es la composición de los hidratos de carbono, es decir, frena esa absorción en el intestino, o sea, la va, digamos, haciendo como más paulatina, hace un efecto sobre esa absorción, esa digestión de ese almidón en el intestino que se haga de forma más lenta, actúa así. Entonces también apuntároslo por ahí, si tenemos siempre una ensaladita delante con vinagre, pues podría ser una buena opción para mantener la glucosa a raya. Después vamos a centrarnos en qué tipo de hidrato de carbono y cómo acompañar el hidrato de carbono. ¿Vale? ¿Qué tipos de hidratos de carbono deberíamos de comer? Pues en vez de comer estos refinados que hemos dicho, las harinas refinadas, el arroz blanco, el trigo blanco, vamos, el pan blanco y demás, y el azúcar como tal, pues podíamos optar por cosas integrales, es decir, el pan integral, el arroz integral, todo más integral, porque estas cosas integrales tienen una digestión más lenta. Por tanto, si su digestión es más lenta, también la absorción de su propia glucosa, la que trae envuelta en el hidrato de carbono, es también más lenta, y así con ello evitaríamos. Porque claro, no es lo mismo tener un hidrato de carbono refinado que se absorbe de forma muy rápida que el que se absorbe de forma lenta, por tanto también la glucosa sube más lento. Entonces el tipo de hidrato es importantísimo a la hora de la glucosa, la absorción en sangre, cómo sube de rápido o cómo sube de lento. Así que el tipo es importante. Y después el acompañamiento. ¿De qué acompaño los hidratos de carbono? Pues bueno, de verduras ricas en fibra, porque la fibra de las verduras lo que hace es que frena la absorción del almidón, también actúa de freno. Por tanto, también al frenar, pues suben más despacio. Si encima lo acompañamos de verduras con fibra, pues más lento todavía. Después, decir que las proteínas también, por su parte, su labor es de aumentar la saciedad, por tanto también alargamos el tiempo entre comidas, así también tenemos menos picos de glucosa porque tenemos menos ingesta. Ya es como una cosa lleva a la otra, es decir, es como la consecuencia de una cosa que hacemos por comer menos. También decir que las grasas saludables también son importantes y hacen su trabajo también, no vamos a entrar mucho, pero quedaros con eso, el aceite de oliva virgen extra, que aquí en España, vuelvo a decir, tenemos el mejor, pues estaría más que indicado. Y después también los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos estaría más que indicado a modo de merienda o de desayuno, si queréis, o con lo que mejor os parezca. O de postre en el yogur o como deseéis, lo podéis utilizar, sería una muy buena opción. Ahora nos vamos a centrar en el otro aspecto con el que podríamos mejorar nuestra regulación de la glucosa, y serían los azúcares. Los azúcares tenemos tres tipos, vamos a hablar de los tres tipos que hay mayoritariamente: el intrínseco,
el libre y el añadido, ¿vale? El azúcar añadido. Entonces el intrínseco es aquel que está envuelto en algo, es como un principio activo envuelto en un pues en el excipiente, ¿no? De la pastilla, tiene más cosas, no solamente tiene lo que es el principio activo del medicamento dentro. Bueno, pues esto es lo mismo, es como, vamos a poner un ejemplo muy más práctico todavía, una naranja, ¿vale? Tiene dentro el azúcar, pero tiene también vitaminas, la pulpa, lo que es la fibra, ¿vale? Tiene su cáscara, sus semillas, su agua, bueno, tiene un montón de cosas más como sustancias, ¿no? No va solo el azúcar, por tanto, pues está intrínseco, es decir, va dentro de la naranja, que sería la mejor opción, porque al ser intrínseco, hasta que se llegue a digerir, se digieren primero las demás cosas, entonces hasta que se llega al azúcar a digerirlo, como tiene tantas cosas que digerir, se llega más tarde al azúcar, por tanto se llega más tarde a la absorción de la glucosa y por tanto se sube más tarde la glucosa, así que la mejor opción. Después estaría el libre, el azúcar libre, que ese sería el mejor ejemplo, pues ya que hemos puesto la naranja, el zumo de naranja. El zumo de naranja es el mejor ejemplo. Pues el zumo de naranja, como ya no tenemos la demás envoltura, solo tenemos una poca, ya hemos liberado de alguna manera el azúcar, es una forma de liberarlo, pues ahí iría más libre. Entonces, por eso siempre se ha dicho que un zumo de naranja da lugar más a un pico de glucosa que una naranja. Y es verdad, así que tenerlo en cuenta que va libre, ahí el azúcar va más libre y tenéis que tener cuidado porque sí que produce un pico de glucosa, el zumo de naranja o el zumo de cualquier fruta, porque el azúcar se libera de la fruta al separarse del resto de componentes que van juntos. Dicho esto, me queda el añadido, que el azúcar añadido no es ni más ni menos que el azúcar puro, en cualquier forma, líquida o sólida, que se añade a algo, a un refresco, a un zumo que viene de forma industrial y lo compramos en el supermercado. Eso, desde luego, es la ultimísima opción porque es el peor de todos, con diferencia. Es el que sí vais a tener una subida de glucosa. Así que desde aquí no lo aconsejo, por no hablar de los chuches, todos los añadidos, ¿vale? Los azúcares añadidos, todos. Aclarado esto, vamos a centrarnos en ahora el siguiente factor que podría subirnos la glucosa, sería la forma de cocinar. La forma de cocinar es importantísima, todo lo que está muy cocido, sobre todo me centro otra vez, volvemos porque estamos hablando que el que más de todos los grandes grupos de alimentos, las proteínas, grasas, verduras, frutas y hidratos de carbono, es el hidrato de carbono. Bueno, pues en este me voy a centrar, que es el responsable básicamente de la subida de glucosa, de los picos, pues el hidrato de carbono, cocinado, muy cocinado, es el principal problema. Entonces me refiero con ello a purés, a patatas muy cocidas, que se han pasado de cocidas, a pastas que se han pasado, es decir, por eso la pasta mejor al dente, ¿vale? Y el arroz también que se ha pasado. Por eso cuando dicen, sobre todo aquí en España, que tenemos la paella, el arroz que no se pasa, pues ese, ¿vale? Ese, ir a por ese, a la paella, el arroz que no se pasa, pues es el mejor, ¿vale? Porque todo lo cocinado que no se pasa es lo mejor. Y sobre todo porque al cocinarlo y en caliente y tan cocinado se convierte en una, bueno, pues en un azúcar, un almidón muy fácil y muy rápido de absorber a la hora de, pues eso, en la digestión, en la absorción en el intestino, y con ello sube la glucosa de una forma muy rápida en la sangre. Así que ahí ya tenéis una pauta. Y después decir que si queremos hacer un truco con los hidratos de carbono, convertirlos a nuestro favor, es decir, bueno, pues yo no te voy a dejar de comer, porque no es cuestión de dejar de comer hidratos de carbono, pero saber cómo, qué hacer, qué truquitos podemos utilizar para seguir comiendo, pero cuidar de nuestra salud, si es que queremos prevenir o tenerlo como a modo de cuidado si tenemos esta dolencia, ¿no? Esta enfermedad, ni más ni menos. Bueno, pues podemos convertirlo a nuestro favor en una fibra insoluble. El hidrato de carbono lo podemos convertir en una fibra insoluble. ¿Cómo? Bueno, pues os voy a contar.
Lo cocinamos, lo cocemos, la patata o la pasta, ¿vale? O el arroz. Hoy lo metemos a la nevera y lo cocinamos al dente, ojo, lo dejamos al dente, lo enfriamos, lo metemos en la nevera o lo cocinamos, lo hacemos. Lo ideal sería pues las típicas ensaladas de pasta, de arroz, ¿vale? La ensalada, sobre todo aquí, no sé si en otros países se hace, la ensalada campera, que es de patata cocida, que le echas muchas cosas, pues atún, huevo cocido, en fin, cosas que le podemos echar, pero es un poco a base de patata cocida. Si no la cocemos mucho, la enfriamos, pues hacemos una ensaladita campera, sobre todo esto para el verano, pues la metemos en la nevera, no la comemos hoy. Hemos cocido hoy, hemos preparado hoy el hidrato de carbono sin cocerlo demasiado y lo metemos en la nevera y lo comemos al día siguiente. Ojo, doy un dato, no tiene que estar en la nevera menos de 12 o 24 horas, por eso digo, cocinamos hoy, comemos al día siguiente, porque así lo convertimos en un almidón resistente, que lo llaman, que eso, el almidón resistente no es ni más ni menos que una fibra insoluble. ¿Qué es lo que hace la fibra insoluble? Que no puede ser digerida, ¿vale? por el tracto digestivo, es decir, por el estómago, por tanto, en el intestino pasa tal y como entra, sale. Por tanto, si no es digerida, no es absorbida. Si no hay digestión, no hay absorción. Y si no hay absorción, pues no hay glucosa que valga, porque si no hay absorción, no hay nada que pase a la sangre, ¿vale? Entonces, lo convertimos en fibra a nuestro favor. Y de paso pues ya sabemos que la fibra nos puede ayudar a muchísimas cosas, con el estreñimiento y con otras cosas. Y que también nos puede ayudar, ojo, se puede convertir, como ya hemos visto en otros vídeos, los probióticos en un aliado para nuestra microbiota y se puede convertir en probiótico, porque la fibra insoluble también es un probiótico, ¿vale? Así que aquí lo dejo, convertir lo que supuestamente tenemos negativo en nuestra vida, hay que darle la vuelta a la tortilla, que se suele decir aquí en España, y convertirlo a tu favor. Así que tómate ese consejo y apúntatelo. Y por último, decir el orden de la comida, es decir, como los platos. Me siento a comer, ¿vale? Y bueno, decido ponerme un primer plato, un segundo plato, un tercer plato. Pues lo suyo sería que el hidrato de carbono lo dejáramos para lo último. Ya sé que es difícil, pero bueno, por lo menos no empezar por él. Vamos a empezar por un platito de verdura. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Y luego de segundo vamos a intentar meter una proteína y a ver si ya dentro de esa proteína, si ponemos un filete con unas patatas al lado, a ver si comemos, dentro de que empecemos ese segundo plato, a poder ser comernos primero el filetito y comer una patata de vez en cuando y luego comer después las patatas. Si puede ser. Siempre que algo hagamos, aunque sea poquito, os aseguro que un resultado os dará. Así que desde aquí os dejo dicho que, bueno, que en fin, tenéis en vuestra mano convertir todo lo que tenéis en contra a favor. Siempre que se quiera y se ponga interés, tenéis aquí truquitos que os dejo. Y que no se me olvide decir que el momento del día también es importante, porque nuestro organismo se rige un poquito por los horarios circadianos. ¿Qué quiere decir con eso? Que nuestra resistencia a la insulina depende un poquito de los horarios. Si yo habitualmente me despierto por la mañana y me acuesto por la noche, duermo por las noches, seguramente mi mejor respuesta a la insulina la tengamos a mediodía. ¿Qué quiere decir con eso? Quedaros con eso, no vamos a entrar a explicarlo demasiado y no nos vamos a comer la cabeza. Si es así, come mejor, o sea, hidratos de carbono, la comida más fuerte a mediodía, no la comas por la noche, que es cuando menos resistencia a la insulina tendrás y harás trabajar bastante más a tu páncreas y seguramente ahí crees bastante más peligro a la hora de que sí que se pueda crear algún pico de glucosa y sobre todo si metes algún hidrato de carbono. Así que yo aconsejaría sobre todo, si tienes este horario, no metas hidrato en la noche, o sea, cuando te vayas a acostar, y no intenta comer la comida fuerte más en el centro de tu, digamos, las horas en las que estés despierto o despierta,
¿vale? En el centro. Ahí es la mejor respuesta que tu organismo pueda tener frente a esta respuesta a la insulina. Dejo todos los consejos en tu mano y confío de que desde aquí, desde este canal, como siempre he fomentado, es que te cuides, que te mimes desde todos los aspectos, como siempre te he deseado. Que te mimes mucho desde lo físico, lo mental y lo espiritual también te animo. Como siempre, ya lo sabes, que mi gran pasión también es la meditación. Así que espero que te haya gustado la información, el vídeo, y si es así, o la manera en la que te lo he contado, te invito a que te suscribas al canal, me des un like, dejes tu comentario, me cuentes qué te ha parecido y compartas el vídeo con personas que le pueda gustar este tipo de vídeos, de información y demás, o que les pueda interesar, ¿no? Y te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar ahí, por verme y por todo lo que haces por este canal. Y te espero en la próxima cita para contarnos y contarte más cositas interesantes, que espero que así sea, que sean interesantes para ti. Y te veo pronto. Gracias y cuídate mucho. Chao, un beso. Hasta pronto.